Continuando con la creación, en, este, en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es la carga de los datos que se están mostrando en nuestra tabla de clientes. Para eso tenemos que consumir los servicios que creamos. Tenemos que asegurarnos de que nuestros contenedores estén corriendo. Vamos a consumir para más facilidad, vamos a consumir el servicio que se encuentra en la capa de datos. Después, cuando ya esté funcionando, lo hacemos con la capa de negocio, después de que completemos la capa de negocio. Entonces, nos aseguramos de que eso está funcionando. Podemos probar con el Insomnia. Aquí simplemente lo que vamos a usar es el read. Entonces simplemente le doy clic, asegurarnos de que no haya errores acá en lo que es la capa de datos. ¿Okay? Porque si nos ocurren errores acá en nuestra presentación, que sea en la presentación y no porque haya un error que no habíamos verificado antes. Entonces, para empezar, necesitamos crear un servicio. Luego de crear el servicio, necesitamos consumir el servicio para que se cargue nuestros datos. Entonces vamos a empezar generando un servicio. Voy a detener acá un toquecito en mi código. Vamos a quitar esto por un momento y solo vamos a dejar el código. Ok, voy a generar, igual usamos el ng generate, que sería generate. Vamos a escribir generate, o podemos poner solo la G, y services, ok, service, ok, o podemos poner la S. Ok, vamos a crear, así como nos lo recomienda, ¿verdad? Vamos a crear una carpeta helpers, y dentro de esa carpeta helpers vamos a crear otra carpeta services, y nuestro servicio se va a llamar cliente. Ok, y le damos skip test. Ese sería nuestro comando ng generate service helpers services cliente, y para que no nos genere los archivos de test, entonces le doy enter. Ok, y listo. Si nos fijamos acá, nos creó la carpeta helpers. Acá mismo vamos a checar. Serves up. Ok, dentro de acá vamos a ver que está nuestra carpeta helpers. Vamos a crear. Y dentro de helpers nos creó una carpeta services, y dentro nos creó la carpeta cliente service.ts con esa información. Ok, a partir de ahí vamos a arrancar. Ok, lo que sigue, antes de poder trabajar con el servicio, vamos a usar el cliente HTTP para consumir. Igual como en Angular usamos el curl como cliente HTTP. En este caso vamos a ver el cliente HTTP, que es propio de JavaScript, para consumir esto, ¿no? Ok, entonces antes de eso tenemos que buscar el archivo appconfig. Antes, cuando se trabajaba por módulo, eso se hacía en el archivo modus. Okay. Y en el archivo config, este que está acá, voy a darle enter para tenerlos como más hacia abajo ordenados, para poderlos visualizar. Esas son las importaciones que él hizo automáticamente. Ok, aquí vamos a poner como proveedor el cliente HTTP. Ok, entonces sería provide, y buscamos si está ahí, si no escribimos provide HTTP client, ahí está, le doy enter, y él automáticamente provide HTTP client, le doy enter, él automáticamente aquí me lo importa, pero esto igual es modo función, tenemos que ponerle los paréntesis. Entonces eso es lo que ocupamos hacer en nuestro archivo config, ahí lo importa de command HTTP, y luego lo podemos en el arreglo de providers. Eso lo podemos cerrar. Ahora, este CSS no lo vamos a usar, ni vamos a usar el HTML, solo el TS. Ok, luego vamos a abrir nuestro archivo que se nos cerró. Ok, aquí es donde empezamos ahora a trabajar con nuestro servicio. Entonces, en el servicio tenemos que inyectar eso. Se puede hacer desde aquí private, y le creamos algún
nombre, ¿verdad? HTTP, dos puntos, HTTP client. Ok, se puede hacer así. Y la forma nueva en que se hace en este Angular sería acá, que sería lo mismo, private, pero lo voy a hacer de la forma nueva porque no sé qué diferencia trae, ¿verdad? Read only HTTP es igual a inject HTTP client. Ok, entonces esto es igual al que había escrito anteriormente. Ok, solo vamos a crear la función. Vamos a escribirlo en inglés get all para obtener todos los clientes. Esto va a devolver un observable, ok, de tipo cliente. Ok, ese es lo otro. Este tipo no lo tenemos porque lo tenemos en nuestro archivo. Va a ser de tipo arreglo cliente. Ok, entonces para que no haya mucho error voy a ponerle any por ahorita, que no nos muestre error. Observable de tipo any. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos que retornar un valor. Vamos a ponerle return. Vamos a ponerle, tiene que retornar un objeto. Bueno, vamos a dejarlo así porque todavía no tenemos que retornar ahí. O podemos crearlo, después hacemos el otro. Entonces aquí simplemente lo que hay que hacer es llamar llamar la función http get. Ok, es el get porque el get all de consultar es un tipo get. Lo vamos a hacer de tipo any. Ok, y él llama, ese es un método que va a llamar. Entonces vamos a llamar al http localhost, estaba en 8000, es lo mismo que usamos en Insomnia, ¿verdad? Ok, y aquí sería cliente read. Ok, él va a devolver ese valor, pero vamos a crear el tipo porque lo vamos a ocupar. Lo tenemos ahorita solamente aquí en cliente, este acá. Entonces lo que voy a crear, como vamos a usar varios de esos, lo que voy a hacer es crear un archivo para guardar las interfaces. Las interfaces, entonces vamos a decir en el ng generate interface. Ok, ahí tenemos interface helpers models. Vamos a ponerlo en una carpeta models y lo vamos a llamar interfaces. Llamarlo así, interfaces. Ok, para tener no muchos archivos, para no tener uno de cliente, un administrador, un oficinista, o sea, vamos a tenerlos todos en un mismo archivo, todas las interfaces. Ok, entonces en una carpeta models, dentro de la carpeta helpers. Ok, y le vamos a dar enter. Eso nos genera nuestra carpeta vamos a llegar aquí, en models, nuestra carpeta models, y nos genera nuestro archivo de interfaz. Interface, interfaces. Ok, entonces eso es lo que se va a exportar. Ok, ahora vamos a ir a nuestro cliente y vamos a copiar. Vamos a copiar nuestra interfaz. Bueno, realmente sí, vamos a copiarlo así, copiar, y venimos a nuestras interfaces. Eso lo podemos quitar y vamos a exportar tipo cliente. De esa forma podemos llamarlo solo cliente. Vamos a dejarlo tipo cliente. Ese ya es uno, que ya lo tenemos ahí. Listo, entonces ya aquí ya yo puedo usarlo. Entonces lo que voy a hacer es devolver acá. Bueno, vamos a importarlo tipo cliente. Ok, y lo vamos a hacer el tipo de este que va a devolver, que lo habíamos puesto any. Vamos a hacerlo de tipo cliente, pero queremos devolver un arreglo de tipo cliente. Ok, estamos devolviendo un arreglo de tipo cliente. Ese tipo, mucho escribir. En mayúscula lo vamos a manejar. El componente se llama cliente component. Bueno, vamos a dejarlo así. Cualquier cosa, pues le cambiamos el nombre para ver qué tal nos queda. Ok, entonces esto está listo. Así.
esta interfaz ya no lo ocupamos abierto, así es como lo vamos a manejar. Esos son los datos que mandamos cuando estamos trabajando, ¿verdad? ID cliente, los mismos datos que vienen de la base de datos, con los mismos tipos de datos. Así es como lo tenemos que manejar. Fecha de ingreso es un string, así lo vamos a recibir y lo vamos a manejar. Puede que tal vez lo cambiemos a date, pero por ahorita no nos vamos a confundir con tipos de datos que tal vez ocupen un tratamiento especial. Entonces voy a cerrar el interface, vamos a trabajar. Este del cliente nos va a retornar, ahora vemos si cambiamos acá adentro. Y porque no estamos seguros cómo lo recibe, entonces después de que funciona, jugamos con el tipo de dato acá. El any significa cualquier tipo de dato y no es muy recomendable usarlo, a menos de que del todo ya es difícil no evitar usarlo. Ok, entonces aquí en cliente esto ya no lo vamos a usar, entonces lo voy a comentar. Vamos a comentarlo. Ok, este tipo cliente ya no está, eso también lo vamos a comentar. Ahorita nos va a dar montones de errores abajo, pero así vemos viendo dónde tenemos que arreglar. Ok, aquí vamos a inyectar nuestro servicio. Vamos a ponerlo aquí. No importa dónde vaya. Aquí vamos a inyectar nuestro servicio. Igual podríamos, si queremos, crear el constructor y usarlo por medio del constructor. O si no, simplemente le vamos lo vamos a inyectar en este mismo lugar. Entonces vamos a hacer privado. Vamos a llamar la variable cliente srv. Inyectar. Ok, en caso de que no tengamos el inject, que no está por defecto, entonces tenemos que importarlo acá, ¿verdad? En el inject, en el core, inject, y aquí el nombre de lo que queremos inyectar. Entonces queremos inyectar este servicio, así es como se llama, cliente service. Podemos digitar el nombre para que él nos haga la importación de forma automática. Cliente service, lo selecciono, le doy enter y así de forma automática él me lo importa. Aquí lo tenemos importado. Ok, listo, tenemos el servicio. Ok, este data source, que es lo que vamos a usar, o lo que estamos usando, esa variable para data source, para vincularlo con nuestro table data source que está en nuestro HTML. No tenemos nada que cambiar ahí, usamos la misma variable. Ok, eso lo vamos a hacer ahorita de tipo any, después lo tipamos. Any significa cualquier tipo, ¿no? Siempre es recomendable usar un tipo específico, pero eso vamos a usarlo por ahorita. Entonces así aquí arriba estamos bien. Ok, luego tenemos que en nuestro ng after view init podemos usar también nuestro ng on init, que es el que cuando se inicializa el componente, este es cuando se determina después de inicializarse el view o la vista, ¿verdad? Lo que vemos la parte visual, se ejecuta esto. Entonces ese es el que nos sirve. Lo vamos a poner aquí y empezamos con this cliente srv y llamamos el método getAll. Ok, ahora ese método getAll es un observable. Para poder usar los datos de un observable tenemos que suscribirnos a él. Entonces nos suscribimos y al suscribirnos recibimos un objeto con dos elementos. Está un next, es como podemos ver, es opcional. Ven, ahí está el next si no quiero usarlo, y también está el error. Entonces next. Ok, aquí tenemos el otro, sería error, también opcional. Ok, entonces ¿cómo usamos esto? Fácil. Aquí adentro vamos a poner, crear una variable, vamos a llamarla result o rest o como queramos llamarlo. Esa variable va a obtener los datos que fueron devueltos cuando consumimos el servicio. Y aquí adentro ya hay lo que queremos hacer con él. Por ahorita vamos a darle un console log. Esto lo que hace es que me manda el resultado a la consola del explorador. Ahorita vamos a ver cómo verlo. Y aquí
Podemos recibir un error y también si queremos lo podemos mandar a la consola. Podemos decir console error también, que lo tira como un error. Entonces podemos logo error. Ok, listo. Ok, entonces eso simplemente nos va a mostrar los datos en la consola, los datos resultantes en la consola. Vamos a revisar eso, pero primero yo había cerrado esto para más espacio. Primero vamos a abrir una terminal de vuelta que yo la había cerrado. Ok, yo creo que lo tengo en el explorador ya. Ok, ahí está con errores porque se había detenido. Ok, entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacerlo pequeño esto. Lo que vamos a hacer es correrlo ahí donde está para que simplemente se actualice esto. Si tiene errores, él nos va a mostrar los errores. Ok, lo que queremos ver acá, vamos a darle F12. F12 nos muestra lo que se manda a la consola. Entonces cuando le doy cliente, bueno, aquí me está tirando error. Y en el error tenemos algo con paginator que no está definido. Y tenemos otro error que es not found. Vamos a ver. Bueno, es que en la compu mía yo uso API. En la compu de escritorio uso el API como había mencionado, luego lo podemos agregar. Ok, entonces vamos a arreglar eso. En clientes es API, en el servicio, perdón, es API cliente. Ok, vamos a volvernos por acá. Ok, como vemos, nos tira los mensajes, ya los obtiene perfectamente bien. Le doy clic aquí y los obtiene. Ok, este error tiene que ver con el paginator. Ok, porque no le estamos asignando el source a nuestro data source, ni tampoco estamos usando el paginator. Entonces, ese data source lo vamos a asignar aquí. Algo parecido a esto que comentamos, vamos a copiarlo y ahí le hacemos cambios. Entonces lo voy a poner acá. Ok, entonces data source igual, no estoy instanciando, sí, tengo que instanciar. El tipo va a ser igual cliente, solo que aquí le mandamos el resultado. Y aquí tengo que poner el this para definir qué es la instancia, ¿verdad? Ok, y vemos aquí que ya tenemos los datos. Okay. Este paginator, él se ejecuta fuera de el alcance. Entonces lo colocamos aquí, ya no nos tira error. Voy acá, nos actualiza y nos muestra los datos y también nos muestra la paginación. Ok, ahí está listo eso. Para terminar esto, lo que vamos a hacer es, como habíamos dicho, el tipado de datos. Bueno, aquí estamos bien, pero acá vamos a agregarle tipo de dato a este, el mismo tipo mat, este mismo tipo vamos a agregarle acá. Ok, aquí nos dice, bueno, cuando dice que no hay inicializador y no se va a, y no fue no fue asignado de forma definitiva en un constructor, o sea que no se inicializó, entonces ya es problema. La propiedad tiene que de alguna forma inicializarse o en algún lugar. Entonces, porque en algunos casos hay algunos valores que no soportan nulos, valores nulos. Entonces le vamos a decir que le permita nulo, agregándole el signo acá de admiración. Ok, y listo. Entonces ya lo tenemos tipado, el dato. Ok, ahí lo tenemos funcionando. Así vamos a cerrar acá. Podemos comentar nuestro console log acá para que no esté mostrando mucho console log, solamente los que ocupamos. Ok, ahí lo tenemos. Ya nuestros datos mostrándose. Ok, vamos a dejar ese video hasta acá.